Hola, este video va a ser sobre cómo migrar se está volviendo un poco más accesible con el paso del tiempo. ¿Y por qué? Bueno, estos videos generalmente a mí me gusta realizarlos para ayudar a mis primitos, mis familiares que son más jóvenes y que tengan una mejor perspectiva de su entorno y de las oportunidades que se presentan. Por ejemplo, ¿cuál es el asunto? Porque es un poco más fácil migrar hoy en día, o se está volviendo más fácil migrar. Bueno, lo voy a mostrar aquí en pantalla. Voy a cambiar esto. Si googlean crisis de natalidad en primer mundo, el asunto es que en los países de primer mundo ya la gente no quiere tener hijos. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es algo que se replica, ¿no? Lo que pasa en primer mundo se replica también en países de tercer mundo y por eso también yo recuerdo que en Ecuador hay parejas que ya cada vez menos quieren tener hijos. Entonces, bueno, X. Eh, el asunto es que si no tienen hijos, a futuro no tienen población económicamente activa. ¿Qué es una población económicamente activa? Población joven que aporte impuestos, que aporte a la seguridad social. La seguridad social es esta entidad que se encarga de pagar la jubilación o una pensión, un sueldo vitalicio para las personas que se jubilan de sus trabajos. Muchas personas trabajan muchos años pagando a este sistema de pensiones o de jubilaciones y ya cuando pasan muchos años trabajando, como unos aproximadamente, que será 20, 30 años, se jubilan, aplican a la jubilación y cobran un sueldo o pensión vitalicia, o sea, por el resto de su vida, y con el cual pueden dejar de trabajar porque se jubilan y pueden seguir cobrando. ¿Qué ocurre? Este sistema de pensiones o de jubilación se sostiene con los aportes de la gente joven que está trabajando y que también le están cobrando por ese servicio. O sea, durante toda tu época de trabajador joven, te cobran este sistema de pensiones para que cuando llegue tu época de jubilarte, te puedan devolver. Entonces, si hay menos gente joven y mucha, porque cada vez hay menos nacimientos y hay mucha gente mayor, porque ya cada vez hay más jubilados, entonces hay un problema porque no hay cómo pagarles a tanta gente porque los jóvenes son los que les pagan realmente. Entonces, tienen dos opciones. Una, que es políticamente no aceptable o políticamente no bueno para los políticos, ¿no? No es algo bueno, que sería, ok, no, dejamos de dar pensiones. No hay forma de sostener esto. Y que eso es algo que no quieren enfrentarse los políticos porque simplemente se elegiría a mucha gente, muchos votantes en contra. Y es algo que no quieren tener que enfrentar. Y es otra opción. Y la segunda opción es encontrar gente joven que aporte a la seguridad social, ya que no hay nacimientos y los residentes de países del primer mundo no quieren tener hijos. Entonces, si no hay gente joven por nacimientos, tienen que traer gente joven de otros lados. Y aquí viene el papel, bueno, ya creo que ya puedo retirar esto. Aquí viene el papel de los países de tercer mundo, donde estos, estas personas de tercer mundo vienen y les dan unas residencias temporales, que normalmente cuando uno llega a otro país, a, bueno, a ver, es lo que decía, si googleas crisis de natalidad en primer mundo y si googleas en YouTube crisis de natalidad en primer mundo, vas a ver muchos videos donde puedes ver más información al respecto, donde no puedo no mencionarlo todo, hay muchos países y cada uno está pasando por lo mismo. Ese es el factor común, crisis de natalidad. Entonces, ya depende de los gustos de cada quien en qué país enfocarse. Pero si googleas, vas a aparecer, estamos en huelga de tener bebés, el dramático descenso de los nacimientos en el mundo. Esto ya se venía hablando cuando yo era un poco más joven, pero no tenía el impacto que tiene ahora y que se ve que es un problema inminente.
eh, estadísticamente ya se veía, se proyectaba que iba a pasar, pero generalmente cuando son decisiones políticas difíciles de tomar, porque los países del primer mundo realmente no quieren los migrantes, porque los votantes, que son los que eligen a los políticos actúan de acuerdo a lo que los votantes quieren, ¿no? Entonces, la gente que vota no quiere realmente migrantes, como en cualquier país. En Ecuador también, cuando llegaron muchos venezolanos, la gente no quería a los venezolanos. Generalmente es así. Yo no lo comparto, pero es así. Entonces, como es una decisión políticamente incorrecta, que nadie quiere, los políticos no quieren realmente traer migrantes, esperaron hasta último momento, hasta que ya sea, que no haya otra salida, hasta que ya sea inminente tener que tomar esta decisión de traer migrantes, para tomar realmente una decisión. Se esperaron hasta el final. ¿Por qué? Porque no les convenía hacerlos con anticipación, porque la gente no les iba a creer, como que dicen, no, uno no cree hasta que ya ve el hoyo, hasta que ya ve que es inminente, que se viene sí o sí. Entonces ahí dicen, oh, no, hay que hacer algo, ya no queda de otro. Entonces, bueno, voy a quitar esto para regresar a la cámara. Ok, ya, entonces, como estaba hablando, eh, los países del primer mundo están tratando de traer a personas extranjeras, ¿no? De tercer mundo, trabajadores, gente joven. Entonces, cuando uno llega a un país de primer mundo o un país mejor, por ejemplo, yo cuando me moví de Ecuador a México, lo primero que uno llega generalmente le dan una residencia temporal. ¿Qué significa esto? Que tiene un periodo de tiempo limitado en el cual uno tiene ciertos derechos porque porque cuando uno llega a un país donde no nace, no tiene los mismos derechos que los ciudadanos de ese país, que nacieron en ese país o que por diferentes razones se volvieron ciudadanos. Entonces, normalmente cuando uno va a otro país, uno tiene permiso de visitar, lo que le dicen una permiso de visita o visa de visitante, por decirlo así, solo para visitar. Pero si te quieres quedar, ahí tienes que aplicar para una residencia temporal. Generalmente para visitar te dan como unas 2 semanas a un mes, pero ya si te vas a quedar más de eso, residencia temporal. La residencia temporal es generalmente de 1 año a 2, 3, bueno, dependiendo el lugar, ¿no? En México te pueden dar hasta 4 años de residencia temporal. Entonces, primero uno llega, le dan una residencia temporal, demuestra méritos o dependiendo cómo sea el proceso en cada país, ¿no? Eventualmente, después de pasar cierta cantidad de tiempo en ese país, ya años, eh, por ahí leí que Alemania antes pedía 8 años y ahora pide 5 y, y así. Entonces, ocupas estar algunos años en esos países para que te den después la residencia permanente. Quiere decir, ya no tienes restricciones, ya vas a estar de manera permanente en el país porque has demostrado, qué sé yo, puede ser solvencia económica, puede ser que hayas trabajado en empresas y que le eres útil al país por razones que ya las he mencionado que necesitan mano de obra joven. Entonces, eh, eso. También existen trabajos que los ciudadanos del primer mundo no quieren realizar, trabajos básicos, esenciales, como qué sé yo, o trabajar en construcciones, pero así como obreros, o limpieza, o así, trabajos de lo más básico, que a veces ciudadanos del primer mundo no lo quieren realizar. Esa es otra oportunidad. Y esto no hay que verlo como, ok, voy a dedicarme toda mi vida en esto. No, es una puerta de entrada, es una excusa y un motivo para entrar, porque no te van a dejar entrar así de fácil, dependiendo del país que sea.
Si es país de primer mundo va a ser complicado. Entonces hay que buscar la manera de entrar primero. Una vez adentro, ok, buscar la forma de ser residente temporal. Perdón, buscar la forma de, sí, bueno, de ser residente permanente, o sea, estar varios años trabajando, subsistiendo y ya residente permanente, ok, ya ahora sí, ya soy estable, ahora sí voy a pensar en buscar mejores cosas, incluso cuando ya sea residente temporal ya tienes un poco más de ventaja, pero mientras no tengas ninguna residencia ni temporal ni permanente, hay que buscar la forma de entrar como sea, como sea. Entonces, una vez ya adentro, buscar la residencia permanente y luego ya, ok, ya. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que quiero, qué me gusta, qué puedo hacer, cuáles son mis pasiones, etcétera, etcétera, lo que ya cada uno quiera. Pero entrar a otro país no es fácil, sobre todo si es del primer mundo. Se requiere permisos, se requieren residencias, se requiere demostrar que uno lo vale. Por ejemplo, porque también es un buen momento, por ejemplo, en Ecuador, por la experiencia que yo tengo de que viví allí, de que generalmente para estos permisos de residencia, lo que piden es tener ciertos estudios, por ejemplo, una carrera universitaria, que en Ecuador al menos la educación es gratuita. Hay formas, no todas las universidades son gratuitas, pero hay. Entonces hay formas de obtener ya un grado de licenciado o de ingeniero. Luego, también te piden un par de años de experiencia, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor en Ecuador no hay tanto trabajo, lo he comprobado, lo he palpado. Entonces, bueno, buscas otro país y y utilizas o logras la experiencia. Y por último, lo que piden son idiomas, dependiendo el país al que se vaya. Mínimo, yo creería que el inglés, lo más básico. No, antes el inglés era como que era visto con, no sé, como algo raro, como algo difícil, pero hoy en día a nivel mundial es algo esencial. O sea, cuando te dicen cuántos idiomas sabes, cuando te preguntan, ellos dan por entendido que sabes inglés. Los otros idiomas son lo diferente o lo fuera de lo común. Obviamente el español ya es nuestro idioma nativo, entonces también lo descartamos. Hoy en día, para realmente distinguir en los idiomas, necesitas saber tres idiomas. Entonces, bueno, yo todavía no sé tres idiomas, pero quiero hacer énfasis en que aprender idiomas es un factor crítico. Hay que aprender sí o sí, el mayor tiempo posible que se pueda, porque aprender idiomas no es fácil. Para nada es fácil, hay que dedicarse muchísimo tiempo. Eso es lo difícil, de que uno quiere las cosas para allá, para de inmediato, para un año, para meses, para 2 años, ¿no? Aprender un idioma como se debe requiere varios años y de trabajo, no de estar revisando poquito, poquito, poquito. Lo que más se pueda por varios años y requiere constancia o disciplina, estar ahí, estar ahí, estar ahí, porque al final vale la pena, pero requiere mucho trabajo. Entonces, aprender un idioma extranjero, no el nativo, aprender un idioma más es muy importante, muy, muy importante. Algunos países de lo que he estado leyendo que requieren a corto plazo muchos más migrantes, por ejemplo Alemania, porque aprender alemán no es fácil, no muchas personas no está muy difundido aprender alemán y también el idioma es un poco complicado. Entonces, también hay otros países, eso solo es uno, pero muchos países del primer mundo ocupan personas profesionales que hablen su idioma y que tengan un poco de años de experiencia, lo suficientes como para decir que vale la pena, ¿no? Que vayas. Entonces ya con eso la armamos. Y creo que es muy importante
Muy importante vivir en un país de primer mundo. Vivir en un país de tercer mundo es difícil, es muy difícil. Eh, es bueno para las personas que deciden vivir en un país de tercer mundo, pero no es bueno, según lo que yo creo, no es bueno vivir en un país de tercer mundo porque te toca y no tienes otra opción. Eso es duro, porque las personas que van ya han vivido, qué sé yo, en un país de primer mundo y dicen, no, quiero vivir acá porque es mi decisión. Ok, ok, no creo que eso esté mal. No creo que si ya sabes a qué te metes, bueno, ya. Pero mientras tanto, no, porque no, de verdad que hay muchas cosas buenas en otros países. Incluso México es mucho mejor que Ecuador en muchos aspectos. Entonces, a pesar de lo que digan en los medios de comunicación, en redes sociales, porque realmente, en primer lugar, hay ese sentimiento de envidia latinoamericana de que eh, nos cuesta aceptar que hay otro país mejor que nosotros. Es lo que nos hace creer, al menos en Ecuador, existe esa creencia de que todos los países de Sudamérica están tan jodidos como ellos. Y no es así, no es así. Entonces, hay que vivirlo para comprobarlo. Hay que salir para saber que hay mejores cosas, hay mejores lugares, hay mejores oportunidades. Y otra cosa, bueno, como ya para cerrar, porque se ha alargado esto mucho, eh, eh, eso, aprender idiomas, agarrar una carrera y bueno, la experiencia que sea lo que Dios quiera, ¿no? Pero aprender idiomas y agarrar una carrera es lo que podemos hacer por lo pronto, enfocarnos en eso y Y se viene la época más dura para los países del primer mundo en donde van a querer muchos migrantes. ¿Y qué ocurre? Las oportunidades están para los que están listos para aprovecharlas. Eh, Muchas veces no hay oportunidades y nosotros no las vemos o no las podemos aprovechar porque no estamos listos. Bien dicen que no es suerte, o que, el- que la suerte te encuentre trabajando. Creo que hay una frase que dice así, porque sí pueden pasar casualidades que te benefician, pero siempre es porque tú estabas trabajándote, tú estabas desarrollándote de alguna manera y te encontró de cierta forma capacitado para poder aprovechar esa oportunidad. A veces podemos también tener oportunidades y no estar listos y no nos va a ir bien, lamentablemente. Entonces, lo mejor es trabajar y trabajar sin que, por decisión propia, ¿no? A veces es un poco difícil porque el ambiente en el que vivimos nos influye mucho, porque somos seres humanos y nuestro instinto como especie es de vivir en comunidades, vivir en grupos y nosotros tendemos a replicar el comportamiento de nuestro grupo, de nuestra manada. Somos, son años de evolución a los que nos ha llevado lo que somos hoy en día, ¿no? Entonces, nosotros todavía tenemos parte de esos instintos, ¿no? De que dependiendo con quién nos juntemos, vamos a replicar eso. Entonces, eso es lo difícil de vivir en un país como Ecuador, porque es muy probable que te encuentres grupos que no te beneficien para crecer, que tú quieras, pero si te juntas con las personas incorrectas, va a ser más complicado. Va a ser más complicado salir adelante. Y bueno, esa fue otra de las razones también por las que estoy aquí en México viviendo solo, porque siento que tengo un poco más, eh, asumo un poco más la responsabilidad de mis decisiones y me ayuda un poco más a dejarme de influenciar de mi entorno, a pesar de que acá también tengo un entorno, pero me ayudó a salir de donde estaba. Entonces,
Eso, el entorno influye mucho en nuestras decisiones y hay que reconocerlo y hay que tratar de hacer algo al respecto. Si no podemos cambiar el entorno, lamentablemente hay que hacer un esfuerzo extra por trabajarnos sin que, sin ver al vecino, trabajar sin tratar de imitar a los demás, trabajar solo porque sabemos que está bien y porque eso es lo que nos va a tomar las decisiones correctas y a estar listos para la oportunidad. La oportunidad viene y espero que te encuentres trabajando. Eso es todo.